Hermanos, y así juntos vamos a leer en esta hermosa hora. Dios es bueno con nosotros. Dios es misericordioso, que Él siempre nos da mucha oportunidad para que arreglemos cuenta delante de Él. San Mateo capítulo 24 y su verso 36 al 39. ¿Todos lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Puede sentarse. Vamos a hablar sobre este tema en esta hermosa hora, hermanos, todos nosotros que estamos aquí. Vamos a hablar sobre este tema. Es una pregunta: ¿qué pasa cuando Dios advierte y no le hacemos caso? Ya escuchamos, hermanos, voy a repetir otra vez. Es una pregunta: ¿qué pasa cuando Dios advierte y no le hacemos caso? Amada iglesia de Dios, amigos, todos nosotros que estamos aquí, tenemos un Dios que siempre Él nos advierte muchas cosas. Él siempre advierte a los amigos, mientras que uno está en pecado es porque está muerto espiritualmente, no físico, sino que espiritualmente. Dios siempre advierte muchas cosas al ser humano para que se acerque a Dios. Pero el problema, el ser humano no quiere dar caso a Dios para que el ser humano siga a Dios. Pero Dios siempre advierte muchas cosas en nuestra vida de cómo seguir a Él, de cómo estar preparado cuando Él va a venir. Siempre Dios advierte muchas cosas, pero el hombre no quiere dar caso a la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos un Dios que es misericordioso y Él está dando mucho tiempo a nosotros. Amigo que tú estás aquí, es tiempo que venga en los pies de Cristo. Dios siempre advierte que cuando uno está en pecado, eso no es agradable delante de Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Pero ¿por qué el ser humano no quiere dar caso en eso? Porque él quiere hacer cosas con su propia fuerza. Por eso hacemos una pregunta hoy: ¿qué pasa cuando Dios advierte y no le hacemos caso? Amigo que tú estás aquí, es tiempo que tú tienes que dar caso de la palabra de Dios, porque Dios siempre nos habla. En cada servicio cuando venimos, siempre Dios nos habla, hermanos. Pero nosotros no queremos dar caso a la palabra de Dios. Y este texto que ya leímos, hermanos, en Mateo 24:36, Jesús dijo: porque como en los días de Noé antes del diluvio, dice, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Dice la historia, amados hermanos, de un hombre que se llamaba Noé. Usted puede leer en tu casa, en Génesis capítulo 6 en adelante puedes buscar. Dice que en los tiempos de Noé, dice que Jehová Dios vio en la tierra que ya se estaba aumentando la maldad en la tierra. Nadie quería buscar a Dios. Lo que hay en el corazón del ser humano es
hacer el mal. Eso es lo que está en los corazones de las personas en los tiempos de Noé. Nadie quería buscar a Dios. Lo que está en el corazón de ellos es hacer el mal. Y Jehová Dios vio que ya se estaba aumentando la maldad y a Dios le dolió. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que había un hombre que era temeroso delante de Dios. Dice la Biblia que era perfecto en su generación, y ese hombre era Noé. La Biblia dice que Noé buscaba su comunión con Dios. Aunque Noé estaba en medio de un pueblo que tenía hambre de hacer malas cosas, pero hay un hombre que se llamaba Noé. Noé tenía temor de Dios. Dice que Noé caminó con Dios. Y cuando Jehová Dios vio que Noé estaba obedeciendo a él, Dios advirtió, él habló con Noé diciendo: Noé, hazte un arca, porque estoy viendo que el pueblo, que todas las personas que están en la tierra no quieren buscarme. Pero Noé estaba obedeciendo a Dios en la tierra, y por eso Dios habló a Noé. Dios advirtió a Noé que para que viniera un diluvio. Pero antes que vino el diluvio, Dios advirtió a Noé. Y después Noé advirtió a todas personas. Noé predicó la palabra de Dios diciendo: va a venir un diluvio, ya dejan el pecado, véngase, arrepentidos delante de Dios. Pero dice que todos se burlaban de Noé. Noé predicó durante muchos años y nadie escuchó a Noé. Todos se burlaron. Todos no creyeron a Noé, todos se rieron a Noé. Pero si Noé predicó la palabra de Dios, Noé advirtió que había de venir un diluvio, pero no todos dieron caso a Noé. Por eso, ¿qué pasa cuando Dios advierte y no le hacemos caso? Y toda persona dice que no dieron caso a Noé. Y dice la Biblia, amados hermanos, que ya leímos, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se le llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó a los hombres que no creyeron a Noé, que todos se rieron a Noé? Dice que la lluvia se llevó a todos. Y eso representa, eso va a pasar cuando el Hijo del Hombre va a venir. Aunque estamos predicando a los amigos hoy: ven, ya deja el pecado, pero el amigo no quiere dar caso a la palabra de Dios. Eso es lo que pasó en los tiempos de Noé. Pero Dios advirtió. Noé predicó la palabra de Dios, él advirtió, pero no todos dieron caso a la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy. Aunque vamos a hablar a los amigos: ven en los pies de Cristo, pero a veces solo sería de nosotros. Por eso, amigo, Dios siempre te está hablando. Y cuando vino el diluvio, dice ahí, creyeron las personas, pero ya el arca estaba cerrado. Tal vez cuando vino el diluvio, tal vez muchos pensaron: peor si es cierto que dijo, que predicó Noé a nosotros. Tal vez ya cuando se estaba creciendo el agua, mucho lluvia, mucho, 40 días y 40 noches dice. Y tal vez se creció y tal vez todos se arrepintieron, tal vez todos buscaban el arca para que ellos entren ahí, pero ya no había tiempo. ¿Por qué? Porque Dios advirtió, pero no todos dieron caso a la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy. Muchos de nosotros no estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. No queremos dar caso a la palabra de Dios, pero Dios siempre nos advierta muchas cosas. Amigos, ven en los pies de Cristo, porque cuando el Hijo del Hombre va a venir, y si todavía tú estás haciendo malas cosas, el ser humano va a estar en una condenación eterna, en el infierno.
Pero eso no quiere Dios. Por eso Dios está advirtiendo hoy para que vengamos todos, para que estemos listos cuando Dios va a venir, cuando el Hijo del Hombre va a venir. Dios quiere que nosotros vamos a estar preparados. ¿Por qué vamos a estar en el infierno? Por no dar caso a la palabra de Dios. Todos nosotros que estuvieron en los 3 días de campaña, el día viernes, ¿qué tema predicó el predicador? Que Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa si el ser humano va a estar en el infierno, porque Dios está advirtiendo muchas cosas. Dios está advirtiendo que la paga del pecado es muerte, pero el ser humano no quiere dar caso a la palabra de Dios. Pero hoy, amigos, Dios te está advirtiendo. Dios siempre está advirtiendo muchas cosas a nosotros, mientras que Él nos regala la vida. Es la señal que Él te está esperando, amigos. Ven en los pies de Cristo. Dios te está esperando, porque en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros, amados hermanos, como líderes, vamos a seguir obedeciendo a Dios, así como Noé obedeció a Dios. Así como Noé caminó con Dios, así nosotros vamos a caminar con Dios. No es porque somos tan buenos, pero es por la misericordia de Dios que vamos a luchar cada día caminando con Él. Y así siempre vamos a estar preparados en cualquier día. Nadie sabe, dice el texto que ya leímos, pero el día y la hora nadie sabe. Ni los ángeles, dice, nadie sabe, si solo mi Padre, dijo Jesús. Y por eso Dios siempre nos advierte muchas cosas. A nosotros, todos nosotros que estamos aquí, Dios siempre advierte muchas cosas a nosotros. Pero somos nosotros los que no queremos dar caso a la palabra de Dios. Amados hermanos, luchemos cada día para pelear la buena batalla cada día. Si te sientes débil, ora a Dios. Dios advierte cuando uno quiere vencer todo obstáculo aquí en este mundo. Dios advierte que tenemos que orar, velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra de Dios. Y es una advertencia a nosotros como cristianos. Si queremos estar firmes, vencer cualquier obstáculo, tentación que el mundo nos puede ofrecer, ¿cómo podemos vencer? Dios nos advierte, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, hay un espíritu que está dispuesto, pero a veces la carne es débil. Pero cuando vamos a dar caso a la palabra de Dios, Dios nos va a ayudar, hermanos. Por eso, líderes, cada uno de nosotros que estamos aquí, trabajemos en la obra de Dios con todo nuestro corazón. Que no haya orgullo en nuestro corazón, sino que tenemos que humillar delante de Dios. Porque la Biblia siempre nos advierta, dice, el que se enaltece, dice, será humillado, pero más que el que se humilla será enaltecido. Es una advertencia que Dios nos está dando a nosotros como líderes, de cómo ser manso y humilde de corazón como Jesús fue. Es advertencia, mucha advertencia que Dios siempre nos habla, amados hermanos. A través, cuando leemos la palabra de Dios, siempre Dios nos exhorta. No es para desanimarnos, sino que para que estemos preparados cuando el Hijo del Hombre va a venir, cuando el Hijo del Hombre va a arrebatar a su iglesia. Cuando vamos a sentar a leer la Biblia, hermanos, tenemos que sentar no para que digas que quiero tener más conocimiento que otro. No, siéntate y dile: Señor, quiero vivir lo que dice tu palabra. Y vale la pena, amados hermanos. Pero ¿por qué a veces nosotros no queremos dar caso a Dios? A veces queremos hacer cosas con nuestra propia fuerza. Y puede pasar en nuestra vida así como pasó en los tiempos de Noé. Y la lluvia se le llevó a todos, dice. Y cuando va a venir el Hijo del Hombre, tal vez ya todos van a buscar una iglesia para donde que congregar, pero ya no va, los cristianos ya no van a estar.
Tal vez muchos van a decir: ahora quiero ir a buscarte, Dios, pero ya va a ser demasiado tarde. Pero hoy Dios nos está advirtiendo para que vengas en los pies de Él. Todavía hay tiempo. Mientras que estamos en el tiempo de gracia, todavía Dios nos está advirtiendo de cómo estar preparado cuando el Hijo del Hombre va a venir. Hermanos, Dios siempre nos advierta muchas cosas en su palabra. Por eso nosotros como líderes leemos la Biblia. Tal vez a veces estamos cansados, pero lea la Biblia, ora. Si te sientes cansado, dile: Señor, me siento cansado, pero tengo que leer tu palabra. Y así Dios te va a dar fuerza. Y así cualquier obstáculo que el enemigo nos puede poner, Dios nos va a ayudar para vencer. Joven, dice 2 de Timoteo 2:22, si no me equivoco, dice: huye pues de las pasiones juveniles. Es una advertencia que Dios está dando a los jóvenes. Huye de las pasiones juveniles, sino que sigue la justicia, la paz, el amor, y júntate con las personas que invocan a Dios con todo su corazón. Eso es lo que está advirtiendo Dios, pero a veces no damos caso a la palabra de Dios. Dios siempre nos está advirtiendo que hay que amar a nuestro prójimo, que hay que amar a nuestros enemigos, pero a veces no damos caso a la palabra de Dios. A veces todavía seguimos odiando a un prójimo, pero Dios siempre nos está advirtiendo hoy que eso no es agradable delante de Dios. Pero ¿por qué a veces no vivimos lo que dice la palabra de Dios? Porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Por eso muchos de nosotros como cristianos, un día Dios nos va a decir: apartaos de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque a veces no damos caso a la palabra de Dios. Aunque vas a decir, dice la Biblia, que no todos los que me dicen Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, prediqué tu palabra, yo canté, Señor, sí, pero no obedeciste, no amaste a tu prójimo, no amaste al amigo. Apartado de mí, hacedor de maldad, va a decir Dios. Y yo sé que todos nosotros que estamos aquí no queremos escuchar eso, pero por eso Dios nos está advirtiendo hoy. Si hay algo en nuestro corazón, es tiempo que tenemos que dar caso a la palabra de Dios para vivir lo que dice su palabra. Y así, amados hermanos, vamos a trabajar juntos en la obra de Dios. Vamos a tener un mismo sentir cuando estamos luchando de cómo Dios puede purificar nuestro corazón. Pero a veces ni oramos. A veces hay algo en tu corazón y no oramos. Y por eso vamos a sorprender cuando Dios va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. Pero ¿por qué, Señor? Si yo estuve en los 3 días, en los 3 noches de campaña allá en la iglesia Sana Doctrina, sí, pero no viviste lo que dice mi palabra. Apartado de mí, va a decir Dios. Y eso es triste, amados hermanos, cuando nosotros vamos a meditar de ese texto donde dice: no todos los que me dicen Señor entrará en el reino de los cielos. Es una gran tristeza. Por eso es una advertencia que Dios nos está dando para que Él no diga a nosotros cuando va a haber el fin. Dios siempre nos habla, amados hermanos. Dios siempre advierta muchas cosas a nosotros. Cada hombres, mujeres en la Biblia que desobedecieron a Dios, pero primero Dios advirtió a ellos. Otra historia en la Biblia donde podemos encontrar cuando Dios destruyó el lugar de Sodoma y Gomorra. Pero dice que antes que Dios destruyera ese lugar, Dios mandó a sus ángeles. Dice que había un hombre que se llamaba Lot, y los ángeles dijeron para que Lot escapa por su vida. Pero la mujer de Lot, desobedeció. Ella miró atrás y se quedó en una estatua de sal. Y eso es lo que está pasando hoy en estos tiempos. A veces queremos regresar atrás,
Pero no es porque Dios no nos advierta. Siempre Dios nos advierta, amados hermanos. Siempre Dios nos habla. Siempre Dios nos dice en su palabra: no cometerás adulterio. Y es una advertencia que Dios siempre nos da. Pero como el hombre no quiere dar caso a Dios y está haciendo cosas con su propia fuerza. Pero ay de nosotros, porque cuando va a venir el fin, ahí será el lloro y crujir de dientes si no vamos a dar caso a la palabra de Dios. Pero hoy que estás aquí, Dios nos está hablando, amados hermanos, que tenemos que dar caso a la palabra de Dios. Tenemos que dar caso a la palabra de Dios. En los tiempos de Noé, Noé predicó muchos años, pero nadie escuchó. ¿Por qué? Por no dar caso a la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, seguimos luchando cada día. Seguimos luchando cada día para cómo obedecer a Dios. Y vale la pena, vamos a venir aquí en la iglesia orando. Y si Dios va a arrebatar a su iglesia, vamos a ir con Él. Eso es lo que quiere Dios. Por eso luchemos cada día, amados hermanos. Aquí, cuando venimos en la casa de Dios, es adorar a Él. Nosotros como líderes, aquí no tiene que estar en nuestro corazón para hacer una competencia. Aquí adoramos a un Dios poderoso porque queremos ir con Él, porque nuestra meta es llegar en el cielo y ahí vamos a pasar eternamente. Amados hermanos, el mundo tal vez están haciendo competencia. Eso es lo que hace el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que preocupar de cómo vivir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que preocupar cómo Dios limpia nuestro corazón cada día. Eso es lo que quiere Dios, amados hermanos. Tal vez no somos buenos predicadores, pero vamos a seguir buscando a Dios. Si es la voluntad de Dios, Dios nos va a usar. Pero si no, lo más precioso, cuando estamos dando caso a la palabra de Dios, vamos a ir con Él. No importa si no sabemos cantar, no somos buenos predicadores, pero mientras que estamos luchando, dando caso a la palabra de Dios, vamos a ir con Él, hermanos. Bien, siervo fiel, por poco lo que fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto quiere escuchar eso un día? Yo quiero escuchar, amados hermanos, y yo sé que tú también. Por eso hay que dar caso a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios advierte y no le hacemos caso? Podemos estar en una condenación en el infierno si no vamos a dar caso a Dios en estos tiempos que estamos. Porque cuando el Hijo del Hombre va a venir, ya no va a haber tiempo. Y así pasó en los días de Noé. Todos querían entrar en la arca, pero ya no había tiempo. Jehová Dios cerró la arca. Y así va a pasar cuando va a venir el Hijo del Hombre. Pero Dios siempre nos está advirtiendo muchas cosas. Amigos, que tú estás aquí, es tiempo que te alejas de todo pecado. No digas que no puedes. Tal vez tú estás diciendo: soy malo. Dios te quiere perdonar. Dios te está advirtiendo: ven en los pies de Él. Y así juntos vamos a luchar para pelear la buena batalla. Amigos, no des más tiempo, ven en los pies de Cristo. Dios siempre te está advirtiendo muchas cosas. Joven, tal vez sientes que estás aprovechando cuando estás con los amigos consumiendo droga. Eso te puede llevar en la calle. Porque hay muchos jóvenes hoy están perdidos en la calle por no dar caso a la palabra de Dios. Porque hay cristianos hoy. A veces encontramos, hay personas que nos dicen en nuestro trabajo que fui cristiano, pero ahora ya no estoy trabajando en la obra de Dios. ¿Por qué? No es porque Dios no advirtió. Dios siempre advierte a cada uno de nosotros, pero a veces no oramos. Cuando vamos a dejar de orar, tenemos que tener cuidado. Por eso nosotros como líderes hay que pasar tiempo a solas con Dios.
ahí Dios nos va a ayudar. Joven, pasa tiempo con Dios. No es porque somos tan buenos, pero Dios nos va a ayudar. Si Dios me ayudó, Él va a ayudar a ti también. Si Dios me está ayudando, Dios te va a ayudar a ti también. Es precioso cuando estamos dando caso a la palabra de Dios. Amigos, cuando usted da caso a la palabra de Dios, tomas una decisión para que vengas en los pies de Él, no significa que no va a venir enfermedad en tu vida. Aquí no podemos decir, mira, cuando te arrepientas vas a venir en los pies de Cristo, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber nada, tal vez más va a venir en tu vida. Pero es Dios que nos puede ayudar. Tal vez vas a estar en problemas, pero Dios nos va a ayudar. Amados hermanos, Dios siempre nos advierte muchas cosas. Líderes, Dios siempre nos advierte muchas cosas a nosotros. Pero a veces nosotros no queremos dar caso a la palabra de Dios. Porque hay muchos nosotros como líderes, a veces estás peleando con tu propia familia. No llevas bien con tu suegro, con tu suegra. Estás peleando, ¿por qué? Porque no quieres dar caso a la palabra de Dios. Pero cuando tú das caso a la palabra de Dios, no es porque somos tan buenos, pero va a haber un cambio en tu vida. Vas a amar a tu familia primero. Y vale la pena cuando estamos sentados aquí, hablamos aquí, pero estás bien con tu familia. Eso es lo que nos está advirtiendo Dios también. Pero de nada sirve si yo estoy aquí, hablo bien y estoy mal con mi familia. Tengo algo con mi familia. Y si Dios viene, apartado de mí, hacedor de maldad. Pero vale la pena nosotros como líderes, hermanos, luchemos cada día para que estemos bien con nuestra familia primero. Y vale la pena, vamos a predicar el evangelio de Cristo con los amigos. Y si los amigos no van a escuchar, es problema de ellos. Pero lo más precioso, nosotros estamos bien. Pero amigo, Dios te está hablando hoy. Es tu problema si no quieres dar caso a la palabra de Dios. Pero Dios siempre te habla. Dios no está rechazando a nadie. Dios siempre está llamando que todos vengan en un arrepentimiento. Eso es el propósito de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Pero el ser humano no quiere dar caso a la palabra de Dios. Así pasó en los días de Noé. Y así va a pasar cuando va a venir el Hijo del Hombre. Pero amigos, hoy es tiempo que vengas en los pies de Cristo. Hermanos, hoy es tiempo que tenemos que trabajar en la obra de Dios con todo nuestro corazón. Aunque sentimos cansados, pero vamos a venir con todo nuestro corazón. Aunque te sientes un dolor en tu cabeza, en tu espalda, pero ven, es Dios que nos va a ayudar, amados hermanos. Joven, pelea tu buena batalla. Joven, si Dios me ayudó, Él te va a ayudar a ti también. Yo me bauticé en los 15 años. En los 15 años hasta hoy tengo 28 años, Dios me ha ayudado. Y si Dios me ayudó, y si Dios sigue ayudándome, Él te va a ayudar a ti también, joven, que tú estás aquí. No digas que no puedes vencer cualquier tentación. Todo podemos en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Él es el que nos perdona. Aunque el hombre nos puede rechazar, pero tenemos un Dios que Él nos puede cambiar. Dios te está llamando en esta hermosa hora, amigos. Ven en los pies de Cristo. No des más tiempo al pecado. Ven en los pies de Cristo. Dios siempre nos habla. Dios siempre nos anima. Dios siempre nos advierta que estar en pecado es malo. Siempre niolta Dios que hermanas, hermanos, que cuando glutean il pal tiltung lai ok sa tuchah. Sa tamanta Dios minik na yol miyas na min kamana ti chakyol pero ki chiknim sige shluke kon koyol pal tilyol sige shlukon koyol ti con hermano con hermana. Y eso Dios no quiere. Dios siempre nos advierta, pero el hombre no quiere escuchar. Yaksha latzul Dios
tiempo, pero así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe, ni los ángeles dice, pero Dios no va a venir así nomás. Siempre Él nos advierta muchas cosas, porque Él es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. Él es misericordioso. Por eso Él siempre nos advierta, amados hermanos. Y nosotros a veces no hacemos caso a la palabra de Dios. Pero hoy es el día de salvación. Ven en los pies de Cristo. Póngase de pie, amados hermanos. Si alguien quiere arrepentir en esta hermosa hora, ven, Dios te está esperando. Si quieres una oración, puedes pasar aquí. Aquí están los ancianos que pueden orar por tu vida. Vamos a orar en esta hermosa hora, amados hermanos. Dile: Señor, yo quiero dar caso a tu palabra. Dile: Señor, yo quiero vivir lo que dice tu palabra. Dios siempre nos advierta muchas cosas, hermanos, pero a veces somos nosotros, no damos caso a la palabra de Dios. Dios siempre nos advierta, pero somos nosotros. A veces no queremos vivir lo que dice la palabra de Dios, pero todavía hay tiempo para estar preparado. Misericordioso es Dios con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te adoramos en esta hermosa hora, Dios. Gracias por tu palabra. No sabemos, Padre, qué día vas a venir, pero en tu mano entregamos nuestra vida. Queremos dar caso a tu palabra. Mientras que si tú nos das el aire que estamos respirando, queremos, Padre, hacer tu voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, Dios. Perdónanos. Te adoramos, Jesús. Señor, no somos buenos predicadores, Jesús, pero queremos seguir humillando más delante de ti, Dios. Ser igual. En tu mano entrego cada vida, Dios. Nuevamente, Ayuda a los líderes, Padre, a nosotros, ayúdanos. Señor, A los ministerios de alabanza, a los jóvenes, a los niños, pon Señor, en tu mano entregamos todo. Asimismo voy a dejar tiempo a nuestro hermano anciano Lorenzo, que va a orar en esta hermosa hora. Necesito ser cambiado. Alabado sea tu nombre, Dios. Señor. Vamos a orar por la vida de Jaime Rubiano, Dentro de mi corazón, que él está allá en Los Ángeles. Vamos a orar por la vida de Jaime. Señor, en tu mano entregamos la vida de Jaime, Señor. Señor Jesús. Dice que Jaime está a borde de un suicidio. Ya no quiero. Reprendemos todos esos pensamientos malos. Señor, fortaleza a Jaime Rubiano, Padre, que está en Los Ángeles. Dice, él está pidiendo oración. Jesús. Oramos por Jaime, Padre, en tu mano entregamos la vida de él. Todo espíritu malo se va a ir en tu nombre, Dios. Dejo tiempo a nuestro hermano anciano Lorenzo. Porque todo alabado sea tu nombre, Dios. Dentro de mí necesito ser cambiado. Alabado Dios, aleluya. Gloria, gracias, Señor, en esta noche. Padre, Señor, tu palabra claramente está, Señor. Tu palabra hoy, Dios mío, está, Señor, está comparando, Dios mío, con la vida de la gente en el tiempo de Noé, Padre. Nadie creyó, nadie aceptó. Noé estuvo predicando, Noé estuvo anunciando que iba a venir una lluvia tremenda, que iba a crecer el agua, pero nadie, Señor, se reía, no lo creía. Hombres y mujeres cada vez más se
daba en fiesta, cada vez más se daba en muchos pecados. Pero Dios Santo, en el momento cuando empezó el día de llueva, Padre Santo, pero Dios Santo, en este tiempo ha pasado, Dios mío. Pero hoy con nosotros, con esta gente, en esta hora, Padre, igual, Señor, tu palabra está anunciando que tú vas a venir, que los cristianos se levantarán primero, que Señor, que los muertos en Cristo Jesús se levantarán primeros, y los que quedaron vivos también serán arrebatados, dice tu palabra. Pero nadie, muchos, Señor, el mundo entero, Padre, no escuchan, no lo creen. Pero Dios mío, lo poco que estamos aquí, Señor, nosotros creemos tu venida, nosotros creemos lo que va a pasar en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier mes. Señor, sí, va a pasar, Dios mío, en el momento que nadie esperaba, que nadie lo espera, Dios mío. Cuando sonará la trompeta, hermanos y hermanos, este momento la palabra advierte el Señor, su palabra con nosotros nos está dando una alerta cada día. Todos los que están bien, los que se han arrepentido delante del Señor, siga fiel al Señor, créalo, escúchelo lo que dice la palabra. Oh Señor amado, los que no han creído, Señor, los que no han aceptado tu palabra, mi Dios amado, tenga misericordia. Señor, toca el corazón del hombre y de la mujer, que hoy el corazón es tan duro como piedra. Pero Dios mío, cambia, y Espíritu Santo, toca, Señor, que cada uno que venga, Señor, y se convierta como pueblo tuyo, como verdaderos hijos tuyos, Padre. Por eso, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Hemos escuchado, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Sixto, Señor. Gracias. Has usado su boca, has puesto tu palabra en su mente, en su corazón, Padre. Y hoy, todos los que estamos aquí, todos los que están sentados, Dios mío, han escuchado tu palabra. Ahora, Dios mío, tu palabra quede en cada uno de nosotros. Tu palabra quede en nuestro corazón. Si el que quiere escuchar, el que quiere obedecer, Señor, es una bendición para todos nosotros. Y si hay alguno, Señor, leyó la palabra, Dios, ayúdale, Señor, de entender más y más cada día, Dios mío. Por eso, Padre, gracias, Señor, que mi hermano que está pidiendo oración de su vida, Señor, a mi amigo, Señor, Padre, tenga misericordia sobre la vida de, Señor, de Rubiano. Está pidiendo oración, está pasando, Señor, Jaime, está pasando un momento difícil. Señor, quizás el diablo, Señor, ha metido malos pensamientos en su vida, en su corazón. Pero yo reprendo en el nombre de Jesús. Hay vida en tu sangre, tiene poder. En tu sangre, Señor, hay perdón de pecados. En tu sangre, Señor, limpia, porque el diablo solo viene a hurtar y matar y destruir. Por eso, Señor, declaro que este varón, Señor, se libre de sus malos pensamientos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche, Padre. Alabado a Dios, aleluya. Y a su nombre,
Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermanos. ¿Cuántos están de gozo todavía? Amén, aleluya. Gracias a nuestro hermano Sixto. Con la palabra del Señor hemos escuchado, hermanos. Así que gracias a cada uno. Sigan adelante. Sigamos adelante, hermanos. No se queden, no se cansan, sino hacia adelante, hermanos. Estamos en un camino. Nos falta, no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuánto nos queda. ¿Cuánto tiempo más? Nadie sabe. Solamente es caminar hacia adelante, hermanos. Por eso el Señor nos llama un pueblo, caminar juntos hacia adelante. Así que gracias, hermanos. Gracias a los músicos, hermanos.